Mi nombre es Omar López Ortega. En esta contribución explico la cuarta parte del ensamble de agrupadores propuesto empleando sistemas de múltiples agentes. Específicamente, en este video explico la función de consenso empleada para lograr una partición unificada. Recordemos que en un ensamble de agrupadores se tiene un conjunto de datos sin etiquetar, se tiene un conjunto de estructuras de agrupamiento en donde cada estructura de agrupamiento viene definida por un algoritmo tipo FOSS-SMINS, K-means, X-means, y la salida del ensamble de agrupadores es una partición unificada que combina las estructuras contenidas mediante un mecanismo de consenso. El diseño del ensamble de agrupadores consta de 3 agentes: el agente coordinador, el agente ensamble y el agente consenso. El agente coordinador recibe los datos a través de un archivo ARFF. Este archivo, junto con los metadatos, se le comunican al agente ensamble, el cual en este diseño en particular tiene 3 tipos de algoritmos llamados FOSSI K-means, K-means, X-means. FOSSI K-means es una clase desarrollada específicamente para implementar el algoritmo, y K-means junto con X-means se toman de la plataforma Weka. Cuando cada uno de estos algoritmos de agrupamiento procesa los datos de acuerdo con la información recibida, se genera una matriz de centroides. Es decir, cada algoritmo genera un vector con los centroides correspondientes a la partición, y como son en este caso 3 algoritmos, se genera una matriz que tiene tantos renglones como algoritmos de agrupamiento existen. En este caso es una matriz que tiene 3 renglones y tiene como columnas el número de centroides que se solicitan en los metadatos, representado por el número de clústeres. Si, por ejemplo, estamos solicitando que se generen 3 clústeres, al final la matriz de centroides tendrá 3 renglones y 3 columnas. En cada renglón están los centroides correspondientes a el resultado de cada uno de los algoritmos. Sin embargo, esta primera matriz de centroides aparece tal cual lo generan los algoritmos, y esta matriz de centroides se le comunica al agente consenso, el cual ya va a realizar la función consenso para obtener una o varias particiones que resultan de las particiones individuales generadas por los algoritmos individuales. Como la matriz de centroides que se genera en el agente ensamble no está ordenada, no va a ser posible de esta forma compararla ni llegar a un consenso. Se tienen que ordenar los centroides. En este caso lo decidimos ordenar de menor a mayor a través del algoritmo de la burbuja, y empleamos 2 técnicas muy sencillas pero que son muy útiles y muy poderosas para obtener la partición unificada. Una es a través del promedio ponderado y otra es a través del promedio simple de los centroides que genera cada uno de los algoritmos y que están representados en la matriz de centroides, pero ya ordenada. Cada uno de estos 2 vectores de centroides representan la partición unificada que estamos buscando como salida del ensamble, y es el agente coordinador el que va a recibir cada uno de estos 2 vectores de centroides
Dentro del proyecto SMA, en el paquete agrupadores, está la clase acomodador burbuja, el cual sirve para recibir los datos de entrada, en este caso cada uno de los vectores de centroides que entrega cada uno de los algoritmos de agrupamiento, y regresa como salida el vector, pero ya ordenado de menor a mayor. Y también dentro del paquete agrupadores del proyecto SMA está la clase fusor, la cual tiene el cálculo del promedio simple, en donde recibe como parámetros la matriz de centroides ya ordenada después de haber pasado por el algoritmo de la burbuja, el número de clústeres y el número de agrupadores, y se calcula en el primer caso el promedio simple y en el segundo caso se calcula el promedio ponderado. Ustedes ven que en la clase ya están definidos los pesos, las ponderaciones para cada uno de los algoritmos, y esto se toma solamente por inspección. Después de hacer muchas pruebas, se vio que el algoritmo que resulta más estable de los tres algoritmos que se están ocupando en el ensamble es el algoritmo K-means, el K-medias, que ocupa la posición 2 en los algoritmos en el ensamble, y por eso es de que este vector está multiplicado por 1.5, a diferencia de la ponderación que tiene el vector entregado por Fuzzy K-means y el vector entregado por X-means. La característica de la ponderación es de que la suma de los pesos siempre tiene que ser igual a 1. Este código está disponible para que ustedes lo analicen, lo estudien detenidamente, y si desean hacer más experimentos con diferentes ponderaciones, siéntanse libres de hacerlo. Un ejemplo del promedio simple pues es tener 3 datos y el resultado final pues dividido entre el número de datos que se tiene. Y el resultado del promedio ponderado pues es multiplicar cada dato por la ponderación que se tiene y obtener así lo que se conoce como efectivamente el promedio ponderado. Al momento de ejecutar el ensamble de agrupadores, vemos que en primera instancia lo que estoy circulando en estos momentos con el mouse es la matriz de centroides que entrega cada uno de los algoritmos sin su correspondiente ordenación. El primer vector, que es la primera fila de la matriz, corresponde a los centroides entregados por el algoritmo Fuzzy K-means. Este primer renglón, este primer vector de centroides, una vez que fue ordenado, aparece de esta forma en la matriz de centroides ordenado. Originalmente es 4.15, 1.14, 2.18 y ya después de la ordenación aparece ya de menor a mayor, 1.14, 2.18, 4.15. Y lo mismo ocurre con cada uno de los otros 2 renglones de la matriz de centroides. Y entonces ya cuando tenemos esta matriz de centroides ya ordenados, ahora sí podemos calcular los promedios simple y ponderado de cada una de las columnas de la matriz. ¿Por qué cada una de las columnas? Porque cada una de las columnas no representa uno de los centroides entregado por cada algoritmo de agrupación. Es decir, Fuzzy K-means estableció en sus cálculos que uno de los centroides es 1.1444, etc. K-means establece que es 1.14444 y X-means establece que es 1.6. Para obtener un valor de un centroide unificado, tomando en cuenta estos 3 valores de centroides, se procede a calcular el promedio simple y el promedio ponderado.
El promedio simple nos da un valor de 1.2963 y el promedio ponderado de estos tres valores de la primera columna de la matriz de centroides es 1.25. El segundo conjunto de centroides que entregan los tres algoritmos tiene los siguientes valores ya ordenados: 2.18, 2.18, 4.07. Como verán, el algoritmo X-Means entrega un valor que resulta bastante disimilar, que no resulta tan similar como estos dos valores de centroides que están entregando. Pero al momento de hacer el promedio de estos tres valores de centroides, que corresponde a la segunda columna, se ve que el promedio simple nos da un valor de 2.81 y el promedio ponderado nos da un valor de 2.65. Estos dos valores, 2.81 y 2.65, ya están en una región mucho más cercana a los dos valores de los centroides calculados por Fuzzy K-Means y K-Means. El tercer valor de centroides, el tercer conjunto de centroides entregados por Fuzzy K-Means es 4.15, por K-Means es 4.15 y por X-Means es 4.33. Estos tres valores viven en una región muy cercana entre sí y por lo tanto el promedio simple de estos tres valores también está en una región cercana, que es 4.21, y el promedio ponderado es 4.19. Con esto ya obtenemos las dos particiones unificadas empleando dos técnicas diferentes de fusión de datos o de fusión de información. El promedio simple nos entrega esta partición en donde los centroides son 1.29, 2.81 y 4.21. Y el promedio ponderado nos entrega esta segunda partición unificada con valores de los centroides en 1.25, 2.65, 4.19. ¿Cuál es la mejor partición de todas las 5 particiones que ya tenemos disponibles en el ensamble? Y digo 5 porque son 3 particiones base, las entregadas por Fuzzy K-Means, K-Means y X-Means, y las 2 particiones unificadas empleando técnicas de fusión de información, como es el promedio simple y el promedio ponderado. Para saber cuál es la mejor partición de las 5, se debe cuantificar a través del cálculo de los índices de validez. En videos anteriores ya he platicado sobre qué índices de validez se pueden ocupar, y en la plataforma de aprendizaje tiene disponible una lectura en donde se hace una discusión amplia sobre los índices de validez disponibles y los algoritmos que se emplean para calcularlos. Como conclusiones de esta serie de videos relacionadas con ensambles de agrupadores, vemos lo siguiente. Ya exploramos este concepto de los ensambles de agrupadores, abreviado como EDA. Se ilustra a través de estos videos cómo es que se toman decisiones entre un grupo de expertos a través del cálculo de elementos individuales que cada experto aporta y a través de las funciones de consenso disponibles para llegar a una solución unificada de los expertos. Ya vimos cómo se emplean las capacidades de los sistemas multiagentes para implantar el ensamble de agrupadores. Nuestro ensamble que estamos estudiando en este curso consta de 3 agentes: coordinador, agrupador, consenso, y consta de 3 algoritmos de agrupación: Fuzzy K-Means, K-Means, X-Means. Como técnica de fusión,
Como técnica de consenso se emplea tanto el promedio simple como el promedio ponderado. Sin embargo, hasta esta etapa falta la validación cuantitativa mediante índices de validez. ¿Será esto que le falta a lo que yo les presento como un ejemplo de ensamble de agrupadores un proyecto final del curso que estamos tomando, que estamos estudiando? Se los dejo a su criterio. Es una propuesta que yo como profesor titular del curso le realizo. Pueden ustedes tomar el proyecto de ensamble de agrupadores que ya tienen ustedes disponibles, el que les estoy presentando, y mejorarlo, completarlo mediante la inclusión de el cálculo de índices de validez para determinar con certeza cuál de las particiones que se entregan es la mejor, que finalmente es el objetivo de un ensamble, entregar siempre la mejor partición de los datos de acuerdo con las técnicas que estamos empleando. Continuando con el proyecto SMA, ahora vemos que ya tenemos el agente coordinador, el agente ensamblador de agrupadores y el agente consenso. Nos vamos a concentrar ahora principalmente en el agente consenso, el cual tiene el comportamiento llamado C-consenso. El comportamiento C-consenso tiene el código necesario, como les expliqué, para recibir la matriz de centroides sin agrupar, obtener una matriz de centroides agrupada y obtener las particiones unificadas a través del cálculo del promedio simple y promedio ponderado. La matriz de centroides sin ordenar se recibe en el agente consenso a través de estas líneas de código, en donde se emplean las capacidades de recibir objetos, es decir, el mensaje emplea el método getContentObject para recibir una matriz. Esta matriz posteriormente se le pasa como parámetro a la instancia del acomodador burbuja, que en este caso se llama sorter, tal como lo hemos definido en la declaración de variables. La variable llamada sorter es una instancia del acomodador burbuja. Aquí es donde se instancia, y a través de esta instancia se acomodan cada uno de los renglones de la matriz para tener los vectores de centroides ordenados de menor a mayor. Cuando tenemos ya la matriz ordenada, esta matriz se le pasa como parámetro a la instancia fusor, la cual es de tipo fusor, en donde se instancia es aquí en la línea 34. Y se obtiene como resultado el vector de centroides ya fusionado, ya unificado. El primer vector de centroides unificado es a través del promedio simple, el cual se le comunica al agente coordinador utilizando las capacidades de mandar objetos.
a través del método setContentObject. Y una vez que el agente consenso recibe una respuesta de confirmación de el agente coordinador, se procede a calcular el vector unificado de promedios a través de la llamada del cálculo del promedio ponderado para obtener en este caso la segunda partición unificada, pero esta vez a través del cálculo del promedio ponderado. Este vector se le comunica al agente coordinador a través de adicionar el receptor, específicamente diciéndole quiero que este mensaje llegue al agente coordinador. El contenido es un objeto, en este caso es un vector de dobles, y se le envía. Y una vez que el agente coordinador recibe esta comunicación, se termina la ejecución global del ensamble de agrupadores. Al momento de ejecutar el ensamble, ya podemos determinar cuáles fueron los datos que corresponden a este ejemplo. Se recibe la matriz de centroides porque cada uno de los algoritmos de agrupación obtuvo los centroides correspondientes de acuerdo con los datos que le fueron presentados. Son 3 algoritmos de agrupamiento, por lo tanto tenemos 3 renglones, y son 3 clústeres, por lo tanto tenemos 3 columnas. La primera columna nos está representando los 3 centroides todavía sin ordenar, lo mismo la segunda columna y lo mismo la tercera columna. Cuando estos vectores se ordenan, entonces ahora sí ya tenemos una primera columna en donde se pueden contrastar los centroides, una segunda columna en donde también se pueden contrastar y una tercera columna donde también se pueden comparar. Finalmente, el agente coordinador recibe el vector de centroides unificado a través del promedio simple, y el agente coordinador finalmente recibe el vector de centroides unificado a través del promedio ponderado. Como les mencioné, es necesario continuar con el proyecto para determinar cuál de estas 5 particiones es la mejor de todas. ¿Será esta? ¿Será esta segunda? ¿Será esta tercera? Que son las 3 particiones base. ¿Será la partición unificada empleando promedio simple? ¿O será la partición unificada empleando promedio ponderado? Eso solamente se puede determinar empleando índices de validez. Es un muy buen proyecto final de la materia, completar el ensamble que yo les presento, y solamente les voy a dejar el ensamble hasta esta etapa. En caso de que alguno de ustedes, los estudiantes, desee tomar este proyecto tal cual está y completarlo mediante el cálculo de los índices de validez para saber cuál es la partición mejor que entrega este ensamble. Con este cuarto video termino la exposición de los ensambles de agrupadores.